Hola, nosotras vamos a hablar de la conciencia desde la unidad 1 para abordarla con los orígenes de la psicología con Wundt y desde la unidad 3 con la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Utilizamos la bibliografía que está en la pantalla y por un lado tenemos a Wundt, que para él la psicología es el estudio de la experiencia inmediata y en consecuencia el estudio de la conciencia humana, entendiendo la conciencia como la totalidad de la experiencia consciente en un momento dado, y el objeto del autor era entenderla a partir de las leyes mentales que rigen la dinámica de la misma. Bien, por otro lado, Vygotsky considera que la psicología debe ocuparse de manera prioritaria de la conciencia, es decir, la conciencia, sus funciones y su evolución a través del tiempo constituyen el núcleo de toda vida psíquica. La conciencia es además el elemento que estructura la conducta y en general toda la actividad humana. Ahora bien, Vygotsky plantea una crítica de estudiar los procesos psicológicos como si fueran estado de la conciencia y lo hace trabajando un nuevo método que explica las construcciones y las funciones psicológicas. Es por eso que centra su trabajo en el estudio científico de los procesos psicológicos superiores de la conciencia. Él va a tomar a la conciencia como objeto de estudio y va a plantear que es un sistema que organiza y regula la conducta del hombre, y este autor toma la conciencia y él dice que la construye por el acceso y el uso de instrumentos de mediación. Este planteo le permite definir a la conciencia como comunicación social con uno mismo. Y bien, según Wood, la conciencia está compuesta por dos elementos. Por un lado están las sensaciones, las cuales podrían describirse en función a su modalidad e intensidad, y por otro lado están los sentimientos, que para describirlos, Wood formula la teoría del sentimiento tridimensional, donde se clasifican en agradable, desagradable, excitación y tranquilidad, y en tensión y relajación. El autor plantea que se debe entender el funcionamiento de dicha conciencia, ya que el ser humano decidía prestar la atención. Debido a que gran parte de la conducta y esa atención selectiva tenía un propósito, decidió llamar a su enfoque voluntarismo, ya que hacía hincapié en esta voluntad, en la elección y en el propósito. Si bien ambos autores toman a la conciencia como objeto de estudio, una de las cosas que los diferencia es el método que emplean para estudiarla. Bien, Vygotsky idea un procedimiento al que se refiere como método genético, en donde este método se aplica sobre procesos y no sobre objetos fijos, por lo cual aborda el estudio de la conciencia como un proceso de construcción y transformación, es decir, que busca las relaciones que median entre estos estímulos externos y las formas superiores de la conducta. Esta teoría está destinada a explicar los procesos de transformación. Por lo cual él decide investigar el origen, el desarrollo y los procesos psicológicos de la conciencia, y él entiende que es necesario, por lo cual emplea 4 niveles de análisis, en lo cual nos vamos a centrar en dos de estos 4 niveles de análisis, ya que nos ayuda a entender mejor a la conciencia. Por un lado, a nivel sociohistórico, se basa en ver la diferencia de la conciencia de los primeros hombres de nuestra especie con las formas de conciencia que se producen en nuestros días, y por otro lado, a nivel ontogénico, se orienta en cómo es posible el origen y la transformación de los procesos psicológicos en cada sujeto, es decir, desde el movimiento del nacimiento hasta la adultez. Bien, para Wundt el objetivo de esta es estudiarla como una técnica que determine si una persona está experimentando una sensación determinada o no. Su estudio se basa en utilizar los instrumentos de laboratorio para variar las condiciones, y es por eso que intenta describir el contenido de la conciencia humana y su relación con los estímulos externos sobre bases experimentales que consideraban insuficientes. Gracias a esto tomó como objeto de estudio los procesos psicológicos elementales que se daban en la psicología fisiológica. Y es por eso que genera un doble sistema en el cual la primera mitad fue, como dije anteriormente, psicología fisiológica, que en el laboratorio aborda los procesos psicológicos elementales. Y es por eso que esta utiliza el método de estudio de la introspección experimental y con eso hacer más precisos los resultados de la recepción. Sin embargo, la otra mitad del sistema comprendía el estudio de las funciones psicológicas superiores, y el autor se da cuenta que este método no sirve para el estudio de los procesos psicológicos de la conciencia, ya que abarcan los procesos de razonamiento y los productos del lenguaje humano. Esta segunda mitad se la llama psicología de los pueblos, por lo tanto no se puede estudiar en el laboratorio, sino mediante métodos de la ciencia descriptivas como el folclore, la etnografía y la lingüística. Debido a que va más allá de la conciencia, es por eso que para investigar a estos procesos debe utilizar el enfoque sociohistórico, ya que se reflejan en la cultura humana y solo pueden ser entendidos mediante la observación naturalista, debido a que son productos naturales. Por otro lado, Vygotsky establece dos tipos de procesos psicológicos. Los procesos psicológicos elementales, que son los que dependen de la línea natural del desarrollo y se caracterizan por garantizar la supervivencia, por ser innatos, no conscientes, involuntarios y por la poca utilización de los instrumentos de mediación. Luego están los procesos psicológicos de la conciencia, que van a depender de la línea cultural del desarrollo, donde la conciencia se va a originar en espacios de integración humana y van a ser mediadas por la utilización de herramientas que van a estar destinadas a modificar el entorno material.
Y por otro lado vamos a tener los signos que van a ser los que producen un efecto sobre el comportamiento del sujeto y serían otros, como por ejemplo el lenguaje verbal. Estos procesos se caracterizan por autorregular y organizar la conducta del sujeto y también por ser conscientes, voluntarios, por estar incluido histórica, cultural y socialmente por la utilización de instrumentos de mediación. A su vez, consta de una subdivisión que depende del lenguaje para su surgimiento. Primero están los procesos rudimentarios que se dan en un contexto de interacción social del lenguaje oral y después están los procesos avanzados que requieren de sistemas simbólicos como la escritura y los números para estimularse. Vygotsky afirma que el sujeto está inmerso en la cultura, como se puede formar la ley de doble formación, la cual plantea que el desarrollo de un sujeto toda función aparece dos veces, primero a nivel social, interpsicológico, y después individualmente en el interior del propio sujeto, intrapsicológico. El proceso que explica ese cambio se lo denomina proceso de interiorización, que consta en explicar cómo el sujeto construye los procesos psicológicos superiores en la cultura, es decir, que debe ser entendido como un proceso de creación de un espacio interior. Luego de haber estudiado a estos autores, llegamos a la conclusión que a pesar de que ambos estudian la conciencia de manera diferente, muestra la importancia del sujeto que está inmerso en la cultura. Por ende, concluimos que Wundt y Vygotsky coinciden que los procesos psicológicos deben hallarse en el medio cultural para que el ser humano pueda crear historia, cultura y sociedad.